Bienvenidos a todos. Antes los voy a saludar, sí, ¿verdad? Mi nombre es Upek Shamati, soy miembro de la Orden Budista Tirana. Trabajo aquí en el Centro Budista de Coyoacán y también en el Centro Budista de la Roma. Hoy tenemos una conferencia. Acabamos de meditar para los que acaban de subir. Nos adelantamos, los dejamos afuera, algunos de ustedes. Pero lo que hicimos es meditar. ¿Cómo estuvo la meditación, muchachos? Eso fue lo más elocuente, ¿verdad? Sí. Estábamos muy callados, no sé si lo notaron. No sé si por disciplina o... Eso, aunque no lo crean, cuando te enseñan a enseñar meditación, dicen que una de las cosas más objetivas que puedes evaluar es la quietud y el silencio del grupo. Y a partir de ahí derivar cualquier idea que tengas de lo que está ocurriendo. Porque si estás meditando, te pueden ocurrir mil cosas que está pasando en la mente de la gente y dice que no te vayas con tus propias ideas, vete con lo que objetivamente está ahí. El silencio y la quietud es una de las cosas que puedes evaluar tangiblemente. Y a partir de ahí, síguele. Estábamos muy callados y muy quietos, casi todos. Hoy vamos a hablar, muchachos, hoy es una charla, hoy es una plática. El Centro Budista de la Ciudad de México hace cursos, hace talleres, hace retiros, como una forma de presentar lo que son las prácticas, las ideas de lo que llamamos nosotros el Buddha Dharma o el Buddha Dhamma, que es el camino del Buda, o lo que se conoce como el budismo. A la vez hacemos excepcionalmente conferencias únicas, donde simplemente abrimos la puerta, invitamos a la gente y platicamos. La conferencia de hoy tiene un nombre un poquito así como medio esotérico, así. Las enseñanzas secretas del Buda. No sé, la palabra, siempre dicen los autores, dicen las editoriales que si quieres que un libro se venda, pon la palabra secreta en el título. De alguna forma las personas se interesan por eso. No fue la intención de esto. Es más, la plática esta ya se dio, la dio el fundador de esta orden, se llama Urgyen Sangharakshita, es nuestro maestro, el que inició la orden budista Trirana, y la dio y le llamó así, Enseñanzas Secretas de la Vida del Buda. Y la verdad es que es más bien, es una forma de relacionarnos con la biografía del Buda, y a partir de esa relación con la biografía del Buda, tratar de aprender algo con respecto a lo que acontece en todos nosotros, o lo puede acontecer si estamos iniciando un camino de transformación como el que pretende el Dharma o pretende el budismo. Ahora, quiero empezar hablando de las biografías, o sobre todo la biografía del Buda. ¿Por qué es tan importante? En realidad, no solo es la biografía del Buda la que es importante, sino la biografía de todos los hombres y mujeres después del Buda que han llegado al logro de la iluminación, que se vuelven como objeto de observación, de contemplación, de reflexión. En realidad no es como una... no tratamos como de santificar sus biografías, sino de aprender algo del proceso espiritual o del proceso de transformación que viene cuando te embarcas en el budismo, como dije, a partir de lo que ocurrió en sus vidas. Y dentro de todas las biografías que hay de extraordinarias figuras en el budismo, la del Buda es la más representativa de todos. Y su biografía ya es relativamente conocida para muchas personas, pero si me permiten, en 8 minutos voy a sumar los eventos más significativos de la biografía del Buda. ¿Alguien no sabe la biografía del Buda? ¿Alguien? ¿Podemos? Muy bien. ¿Alguien más? ¿O que crea que no sabe? ¿O que le hayan dicho que no sabe? Ya ven. ¿O que la oyó una vez? Ok. La biografía del Buda, el hombre que ahora se conoce como Buda, el Buda es un epíteto y significa el que despertó. Este epíteto le dieron sus discípulos posterior al logro que tuvo, que fue la iluminación, el despertar, el darse cuenta. El nombre original del que fue Buda era Siddhartha Gautama, del clan de los Sakyas. Así es un nombre, digamos, completo, castellanizado. Siddhartha Gautama, del clan de los Sakyas.
Es como el apellido, ¿no? El clan de los Sakyas. Y es un hombre que nació en Nepal, lo que es ahora Nepal, que antes era el subcontinente indio. Creció como... No, se cree, a veces se habla de que era un príncipe. Incluso en Discovery Channel la otra vez vi un gran programa. No, vi un programa en Discovery Channel y decía que era un príncipe, Siddhartha. En realidad no lo fue. Lo más seguro es que no era un príncipe. Más bien su padre era el regente de una pequeña provincia en la parte del noreste de India. Y él iba a heredar esa regencia. Realmente no estaba acomodado todavía a los límites fronterizos de la forma política o estatal que existe ahora. Entonces no era como el rey de India ni nada de eso. Era simplemente un influyente y prominente regente de un estado pequeño, ni siquiera estado, de una regencia, de un territorio. Y este territorio era comandado por lo que ahora se conoce el clan de los Sakyas o los guerreros. Era una casta, así se le puede llamar, en esta época, hace 2574 años, por cierto. Era una casta y era una casta guerrera. Era una casta que defendía los bienes, defendía a los agricultores, defendía, etc. Era una casta guerrera, eran duros. Y en esa casta nació Siddhartha Gautama. Él parece que eran bastante afluentes. Él fue educado de una forma, digamos, relativamente noble, aristocrática. Le enseñaron todas las ciencias y las artes de ese entonces que se le enseñaba a la aristocracia. Un dato importante es que Siddhartha Gautama, como Sócrates o Cristo, nunca aprendió a leer ni a escribir. No es lo que se usaba en ese entonces. No se le educaba a la gente en ese tipo de oficio, de leer o escribir. Ese oficio estaba designado para los comerciantes, más que nada, más que para las personas de cierta educación. Sin embargo, tuvo una buena educación. Se le enseñaron las diferentes, digamos, disciplinas que en ese entonces un príncipe debía de atender. Pasó el tiempo y realmente creció. Pues, fue un hombre que estuvo en la plenitud de su vida y a los 29 años, no sé por qué siempre son los 29 años, tuvo una crisis, porque Cristo también a los 29 años tuvo una crisis. Y Zoroastro, el fundador del zoroastrismo, también tuvo una crisis a los 29 años. Es un número obviamente simbólico que representa algo en la vida de las personas, esa transición entre 29 y 30. Y bueno, cada quien lo podemos interpretar como queramos, esa transición. Pero para Siddhartha, así como para Cristo y Zoroastro, fue un momento de transición de su forma de ver las cosas. Como se detalla esa transición es que observó o contempló, se dio cuenta de tres aspectos naturales de la vida. En una de sus salidas a conocer el reino, vio a una persona enferma, vio a una persona vieja y vio a una persona muerta. Y estas tres escenas le plantearon a él la realidad de la vida humana. El hecho de que todos vamos a envejecer, todos nos vamos a enfermar en algún momento y todos vamos a morir. Ese hecho de la vida ineludible es algo que confrontó a Siddhartha. Pero parece que lo confrontó de una forma no nomás intelectual, sino existencial. Y a partir de ese hecho hubo una fisura en el resto de su vida y ya no sintió que podía seguir de la misma forma que había seguido. Él iba a ser el heredero de la regencia, tenía una esposa, tenía un hijo, aparentemente, tenía palacios, tenía su futuro, o el futuro más deseable para una persona de ese entonces. Estaba en la plenitud de su vida, la plenitud de su atractivo físico a esa edad, tenía absolutamente todo. Y dentro de ese momento en el que podía ver todo y lo que se iba a desdoblar en el futuro de su vida, se dio cuenta del hecho inevitable de la enfermedad, la vejez y la muerte. Y a partir de eso, algo se rompió. Ya no pudo continuar. Dejó su palacio, dejó a su esposa, dejó a su hijo y fue a los bosques, a lo que se usaba, hubo una cuarta escena. La cuarta escena, además de la enfermedad, la vejez y la muerte, fue que vio a una persona que estaba errante buscando la verdad en los bosques, en lo que eran antiguamente los bosques de India. Esto era algo que se usaba en la India, todavía se usa, de que personas que están buscando algo más, una respuesta más profunda, simplemente se van a los bosques a buscar un maestro, a buscar una comunidad o a buscar una forma de contemplar
los aspectos de la vida, los aspectos de la existencia, para tratar de llegar a una percatación con respecto a ella. Él vio a un hombre que había renunciado, que era un errante, le vio algo en su semblanza, algo en su semblante, le vio, lo atrajo lo suficiente y decidió seguir esa costumbre o esa, digámosle, esa forma de vida. Dejó su palacio, dejó a su esposa, dejó a todos y se fue hacia adelante. Encontró algunos maestros que le aportaron algunos conocimientos, pero ninguno de ellos le aportó una forma de ver, le aportó lo que él sentía debía de reconocer con respecto a la vida. Siddhartha Gautama empezó todo su trayecto a partir de una experiencia existencial, de sentir que había algo que estaba erróneo, a partir de que inevitablemente la vida consciente, sucumbía a la enfermedad, a la vejez y la muerte. Esa disyuntiva lo llevó a intuir que debe de haber algo que trascienda esa, digamos, contingencia de la existencia humana. Y a partir de eso, a partir de esa intuición, fue que se fue a buscar la respuesta. Encontró maestros que le enseñaron algo de cómo concentrar su mente, quizá, cómo llegar a una no percatación, más bien una contemplación, pero ninguno de ellos le ofreció esa respuesta que buscaba. Siguió adelante, hizo lo que hacían en ese entonces, había una costumbre de asceticismo, llevó a cabo asceticismos severos, mortificaciones, porque había la idea de que a partir de las mortificaciones uno podía llegar quizá a la percatación. Siguió esa tradición, vio que tampoco le daba un resultado y en algún momento recordó, cuando era muy joven, que tuvo una experiencia de espontánea absorción meditativa, podrías decirlo, cuando era muy joven, y sintió que era esa la ruta desde la cual podía encontrar un nivel de serenidad, de concentración, de flujo, de flujo de absorción, desde el cual podía contemplar aquello que le acongojaba, digamos. Así lo hizo, se quedó por un buen tiempo a la raíz de los árboles, cambiando de lugares por varias noches, varios días, hasta que se absorbió meditacionalmente, llegó a más y más profundas experiencias meditativas y en algún momento empezó a contemplar algo de las características generales, universales de la existencia. Lo que pasó posterior es que, se nos dice en la tradición, alcanzó un estado de despertar, pudo ver las cosas como son, hubo un discernimiento completo con respecto a la vida, a la existencia, y a partir de eso experimentó este despertar. Este despertar es lo que da inicio a toda la tradición budista. Todos los budistas tomamos ese momento en el que el Buda o Siddhartha Gautama alcanzó a ver las cosas como son, y a partir de esa percatación pudo experimentar esa conciencia lúcida, esa sabiduría, esa sensibilidad hacia todo lo que existe y esa libertad, esos tres, sabiduría, compasión y libertad, a partir de esa percatación, y es lo que se ha convertido como en el eje de todo el objetivo, todo el ideal que persiguen los budistas. Todos los budistas tomamos ese punto en el que el Buda alcanzó el despertar como una meta, un ideal, como dije, a alcanzar. Así que todo el budismo, todo el Buda Dharma, es el intento que hizo el Buda para que personas como tú y como yo, o sus discípulos específicamente, pudieran llegar a esa misma percatación. Y todo lo que es la tradición budista es el intento que ha habido de incontables generaciones de hombres y mujeres de generar los medios, las formas, los ejercicios, las prácticas, para que otros puedan llegar a ese estado de discernimiento, de percatación, de darnos cuenta, de despertar. ¿Ok? Y antes del despertar, un poco antes de este despertar, ocurrieron ciertas específicas situaciones. Y aquí es difícil saber dónde la historia acaba y la mitología empieza. Pero se nos dice que un poco antes del despertar, tuvo una serie de, ¿cómo llamarle? Una serie de encuentros, digamos, con una serie de seres que estaban como confrontando su voluntad o su determinación por iluminarse. El budismo, como cualquier otra forma de conocimiento antiguo de ese entonces, no hablaba en términos psicológicos como hablamos hoy en día, o en términos empíricos
científicos, como hablamos hoy en día. Muchos de los fenómenos que se trataban de entender se alegorizaban en términos, llámale un poco más míticos, simbólicos, arquetípicos. Y la biografía del Buda está llena de esos, digamos, formas de explicar lo que estaba aconteciéndole al Buda. Entonces, dentro de la tradición budista existe un carácter bien interesante en toda la biografía, en todo el budismo, que se llama Mara. Mara. Mara es casi como el equivalente del diablo en el budismo, en el cristianismo, pero no es el diablo. Mara es más, es peor. No sé si peor, pero es algo más raro. No es como, no es. Mara es simplemente esa ignorancia primigenia que acontece en la conciencia humana. Podrías decirlo así. Mara se le alegoriza como un ser que puede interrumpir o que te va a poner una obstrucción o va a tratar de llevar a cabo algo a lo largo de un camino efectivo de transformación para que boicotearte. Y no es como, no es un principio del mal, sino es un principio de simple ignorancia, simple distracción, esas características tan humanas que tenemos. Mara de alguna forma es muy humano, quizá demasiado humano para el gusto general. Y Mara se dice que tiene diferentes formas de encontrar medios para que no alcancemos un desarrollo óptimo. ¿Por qué? Uno podría preguntar, bueno, ¿por qué hace eso? Pues porque él está en este plano de recurrencia, plano de existencia, y desea que otros permanezcan en este plano de recurrencia, de existencia. Se le llama en la jerga budista el plano condicionado. El plano de los 5 skandhas, para los que saben de la jerga budista. El plano donde acontecen los sentidos. Sin embargo, poco antes de que el Buda alcanzara la iluminación, Mara envió a sus huestes, así se le llama, sus ejércitos. Envió al ejército de sus hijos a tratar de confrontar al Buda. Y sus hijos eran muy agresivos y le trataron de boicotear con miedo, con amenazas, con violencia, todo ese camino al despertar, ese camino a la percatación. Posteriormente envió a sus hijas. Sus hijas tenían otra estrategia, era muy diferente, era una estrategia más de seducción, más de convencimiento a partir de deleite, a partir de pasión, a partir de atractivo. Y tampoco lograron mucho sus hijas, ninguno de los dos. Por último, Mara les dijo a sus hijas, les dijo a sus hijos, háganse un lado, voy yo. Y ahí fue donde Mara se enfrentó al Buda. Y Mara no es tan tonto. Mara sabe dónde agarrarte. Cuando tú estás en un punto de efectivo desarrollo, Mara se va a presentar de la forma menos sospechada. Se va a presentar con aquello que no has resuelto posiblemente, aquello que no está claro para ti. Y Mara se presentó para el Buda con una serie de preguntas muy claras, casi como de fiscal hacia un juicio, y le empezó a preguntar por qué él sentía que podía alcanzar la iluminación. ¿Por qué? ¿Qué era lo que le aportaba a él el derecho de alcanzar ese estado tan alto de discernimiento? Después de todo, si te acuerdas, la vida del Buda, la biografía del Buda no era una biografía de un santo realmente. Por 29 años fue un hombre increíblemente indulgente. Acuérdate, la nobleza de ese entonces era indulgente, como la nobleza, yo creo la nobleza de cualquier momento, completamente indulgente. Tenía cortesanas, tenía lujos, tenía todo tipo de cosas. Posterior a esos 29 años, cometió el grave error de 6 años pasarse austeridades, se fue al otro extremo, de lo sublime a lo ridículo se fue, y empezó a mortificar su propio cuerpo. Entonces, Mara tenía un buen punto. ¿Qué es así Mara? Así es Mara. Mara puede ser muy lógico. Cuando te estás boicoteando tu propio desarrollo espiritual, esa vocecita que te lo va a tratar de boicotear, tal vez tenga un punto. Y lo que te está tratando de apuntar tal vez sea cierto. Y eso hizo Mara. Aquí hay algo. ¿Qué hay? ¿Qué me dice a mí
¿qué es lo que te hace creer que tú puedes llegar a la percatación a partir de tu biografía más inmediata? Y el Buda le dijo a él, o Siddhartha le dijo a Mara, le contestó en sus propios términos y le dijo: a lo largo de incontables vidas yo he hecho un esfuerzo para llegar a este punto, a este eje del universo, el Vajrasana, el trono diamantino, desde donde acontece la iluminación, no solo para mí, sino para incontables Budas anteriores. Entonces, sí tengo derecho. Y ahí, Mara, pues como buen fiscal, dijo: eso dices tú, tienes un testigo, alguien puede dar evidencia de lo que dices. Y el Buda simplemente, no sé si has visto que hay muchas figuras del Buda que está sentado en meditación y que una de sus manos está tocando el piso. Ese es el Bhumishparsa Mudra. Es el mudra de tocar tierra para pedir testimonio. Cuando Mara confrontó a Siddhartha con respecto a qué era lo que evidenciaba todos sus esfuerzos a lo largo de los días para alcanzar la iluminación, el Buda tocó el piso e invocó a la diosa tierra. La diosa tierra, una hermosísima diosa, surgió de la tierra, obviamente, y dio testimonio. Y le dijo a Mara: yo he estado aquí, hombres y mujeres nacen y mueren, sin embargo la tierra permanece. Yo he estado aquí y he observado, he sido testigo de los esfuerzos de este hombre a lo largo de su vida. Sí puede estar en ese lugar. Ya con eso Mara se fue. Mara nunca se disculpa, ¿eh? Mara no dice: ups, perdón, válido, ya me agarraste. Mara simplemente se hace como que la Virgen le habla y se va. Se fue Mara. Ya a partir de eso, ya pudo Siddhartha continuar sus esfuerzos para llegar a la iluminación. Ahora, hay otro evento que acontece, otra alegorización que acontece de lo que estaba pasando en la experiencia del Buda, y es que inmediatamente después de su iluminación tuvo un momento de duda. Alcanzó la iluminación, pudo ver lo que vio, entendió algo de la naturaleza de las cosas, pero dudó que si otros podían entenderlo. Se dijo a sí mismo: lo que me he percatado, lo que he entendido es muy sutil, es muy profundo. No sé si otros van a poderlo entender. En otras palabras, dudó si podía él alcanzar la iluminación. Si otros podían alcanzar la iluminación. En ese momento, otra figura, otro dios, Brahma, Sahampati. Acuérdate, los dioses en el mitología india no son dioses como los dioses de la mitología semítica. No son Yahvé ni eso. Son dioses paganos. Son formas de evocar principios de la naturaleza, principios en el universo. Y este principio era el dios Brahma Sahampati, un hombre viejo, un hombre con autoridad, un hombre profundo. Le dijo: Señor, a Siddhartha, cuando tuvo ese momento de duda: Señor, en el mundo hay incontables hombres y mujeres que solo necesitan un poco para que el polvo de sus ojos se disipe y puedan ver las cosas como son. Para ellos, para el beneficio de ellos, enseña. En ese momento Siddhartha, el Buda ya, tuvo una visión en la que vio como un estanque a toda la humanidad, como un estanque de lirios, de lotos, en los cuales algunos lirios, todos estaban por debajo del agua, pero algunos de ellos ya su cabecita estaba saliendo del fango. La idea era como que el universo es como un universo fangoso, pero dentro del fango hay flores que están a punto de surgir de la superficie y pueden manifestarse en toda su extensión, en toda su naturaleza. Esa es la visión que tuvo. A partir de esa visión decidió enseñar. Y a partir de esa enseñanza estamos aquí. Ve la condicionalidad coproducida que ocurrió desde ese evento hasta ahorita aquí. Si Brahma Sahampati no hubiera abogado por nosotros, tú estarías ahorita... Mejor ni pensemos dónde. ¿Quién sabe dónde? Estarías en otro lugar. Pero fue a partir del momento
lo podemos interpretar de muchas formas, que el Buda decidió que se inició todo lo que es la tradición del budismo. Ahora, hay otro evento, un último evento que nada más quiero mencionar, que fue antes de la iluminación del Buda, otro símbolo ahí. Y fue cuando el Buda, cuando decidió esforzarse para encontrar la percatación, encontrar el despertar en su meditación, empezó a llover. Llovió mucho, hay el monzón, era cercano al monzón ese entonces. Entonces en India cuando llueve mucho. Y llovió, él estaba a la intemperie. Y en ese momento se acercó Mukalinda o Muchalinda. Mukalinda es otro dios, pero es el dios de las serpientes. En la antigüedad, en Oriente, las serpientes son veneradas, muchachos. La relación que nosotros, los occidentales, o más bien los mexicanos, tenemos con las serpientes, la heredamos de la tradición semítica. Y la tradición semítica en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, siempre le han hecho muy mala prensa a las serpientes. Las serpientes son, pero en muchas civilizaciones a lo largo de la humanidad, las serpientes son sagradas. Y un dato que a veces lo comento que es importante, uno de los budólogos más importantes del siglo pasado, que se llamaba Edward Conze, notó históricamente que donde quiera, en cualquier civilización donde se hayan venerado a las serpientes, el Dharma ha florecido. Eso lo notó. En todas las partes del sur de Asia, del Viejo Oriente y de los Himalayas, donde las civilizaciones o las personas veneraran a las serpientes, el Dharma o el budismo florecía. ¿Y sabes dónde en Latinoamérica se han venerado a las serpientes? Claro, en México se veneraban las serpientes antes de la llegada del cristianismo y se veneraban. Entonces, hay mucha esperanza, muchachos. Está, ya hay un indicio de que sí se puede. Ahora, Mukalinda era una serpiente y se acercó, vio a Siddhartha debajo de este diluvio de agua y simplemente, parece que era una víbora muy, muy grande. Simplemente enrolló su cola alrededor del Buda y la pared como una cobra, un tipo de cobra, y la parte de su cabeza la puso por encima de su cabeza y extendió su cuello, un poquito como las cobras, para cubrirlo de la lluvia. No sé si has visto esas esculturas en algún momento, o esa figura, en la que está un Buda con una serpiente enrollada y con una como cobra. Se ve muy exótica, pero esa es la parte biográfica del Buda cuando Mukalinda. Ahora, acabando el diluvio, Mukalinda se volvió a reencontrar y simplemente puso sus manitas, se convirtió en un príncipe, Mukalinda, un príncipe joven, y juntó sus palmas y se inclinó ante Siddhartha y se fue. Ese es el otro evento. ¿Ok? Entonces hay 5 eventos que he hablado, muchachos. Dije que iban a ser 8 minutos, creo que fueron 9 minutos de esta. Pero hablé del encuentro con la enfermedad, la vejez y la muerte de Siddhartha. Hablé del evento ahorita de Mukalinda, protegiendo al Buda en el monzón. Hablé del encuentro de Mara, el malo, y poniendo en duda al Buda. Y por último, hablé de Brahma Sahampati, o el Señor, el Dios de los cielos, Brahma Sahampati, el cual le pidió que enseñara. Ahora, esos son los 5 eventos que quiero hablar ahorita, muchachos, con respecto a estas enseñanzas. Pero antes de continuar, ¿algún comentario, alguna pregunta? Es que tengo que humedecer mi boca. No hay pregunta tonta, muchachos. No existe. Hola. ¿Cómo fue que le llegó Brahma? Porque Brahma es el creador. Ah, bien, bueno. Ah, claro. Bueno, Brahma en ese entonces, Brahma, no era la palabra que después el hinduismo adquirió para hablar del principio universal creador. En el hinduismo es un politeísmo, es la religión indígena de India,
Hinduismo y budismo son diferentes, ¿eh? Aunque los hinduistas dicen que el budismo es parte del hinduismo, no es cierto. Son dos discursos religiosos completamente diferentes. Ahora, el hinduismo tiene la concepción de un creador, es un politeísmo, y ese creador le llaman Brahma o Brahman, depende cómo utilicen la frase. Ahora, en ese entonces, estamos hablando antes de la sistematización de lo que ahora se conoce como hinduismo. No existía el hinduismo, existía la cultura india alrededor, y dentro de la cultura india, la palabra Brahman se consideraba, era como el equivalente a sublime, álgido, epifánico, algo muy grande. Entonces era el señor de la grandeza. Por eso ves Brahma Sahampati se traduce como el señor de los cielos. Suena raro, pero no conocía Televisa, el Buda. Sin querer le plagió el nombre. Pero era Brahma Sahampati es el señor de la gloria, el señor de lo sublime, el señor de los cielos. Y era por eso. Pero no, por eso hay prácticas, las Brahma Viharas, que son las moradas de Brahma. No tratas de encontrar a Brahma en esa meditación, sino entrar en emociones excelsas, emoción de compasión, regocijo, ecuanimidad y amor incondicional. Son excelsas, son sublimes. Repetir la pregunta, me están diciendo, la pregunta era, ¿cómo se le apareció Brahma, o Brahma Sahampati, perdón, si es una idea, una concepción de un dios antiguo, hindú? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nos vamos? Ahora, perdón, sí, dime. Yo no sé cómo era el dios que se mencionó en Malo, pero quisiera tener una descripción. ¿Me podría describir así como cómo era el dios malo? El dios malo. Ah, ok. Ok. Son los más interesantes, ¿verdad? Sí, la verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay algo en la literatura, en la religión, que, no sé, paraíso perdido. La pregunta es, ¿se puede describir a Mara, o como le dijo el dios malo? Pero no es un dios malo, es simplemente Mara, el principio de ignorancia. Y Mara usualmente se representa, iconográficamente, se representa como un señor fiero, un poquito como una asura, como un titán, fiero, en un elefante. Está caminando sobre un elefante. Y en algunas formas de iconografía budista se muestra al Buda sentado, meditando, con un elefante junto y un señor fiero encima. Ese es Mara. Pero más generalmente se representa Mara de la forma que se representa en la rueda de la vida como Yama. Y es como una figura, como un dragón, colérica, bastante enojona y así como... Pero Bertolucci, un director mexicano, un director hollywoodense, hizo una película y representó a Mara como una figura grotesca, como una figura delapidada, una figura completamente desgastada. Y me recuerda un poquito, ¿sabes a quién me recuerda? ¿Cuál es el equivalente? Esos narcotraficantes que están ya en la cúspide de su carrera y obviamente en el fondo de su integridad humana, ¿no? Hay algo como, no físicamente, sino podrías llamar como de presencia, que es algo completamente mal. No sé cómo describirlo. Algo que... ¿Mandé? No es como mórbido. Mórbido es como una deficiencia, algo. No les falta ni la nariz, ni la oreja, ni nada. Hay algo otro que es... Algo puede ser, ¿no? Es algo como que inmediato, ¿no? Que desagradable. Y es interesante porque el budismo considera que tus estados mentales se reflejan en tu expresión física. No iría más lejos como los esotéricos, que hay una vibra ahí detrás de ti, que las vibras... No. El budismo no tiene mucho... El budismo posterior, último, sí, pero el budismo inicial no. Pero hablan de que tus estados mentales se reflejan en tu rostro, en tu expresión. Y eso le llaman radiantez interna. Tú radias tus estados mentales a partir de tu expresión. Un dato interesante, si te interesa todo la cosmetología y el demás. El Buda, una vez le preguntaron
cinco efectos de hacer la meditación de amor incondicional. Y son bien interesantes, si te gustan esas trivias. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Los 5 efectos tangibles, visibles, de hacer la meditación de amor incondicional. Uno, el primero, son muy básicos, ¿no? Duermes mejor. ¿Cuál es el otro? Uno es, bueno, el que les quería hablar, porque creo que no los tengo del todo. El que les quería hablar, el último creo que es, no, el último creo que los perros no te muerden. Pero hubo uno que dice, te haces más agradable a la vista de otros. Que a veces se traduce en algunos sutras, se traduce diciendo que te haces más bonita o más guapo. Pero yo creo que es una mala traducción, que te haces más bonita o más guapo. Simplemente toda tu fisionomía, toda tu expresión empieza a ser agradable a la vista de otros, sin relativamente no hablar de ninguna particular gesto. Una vez el Dalai Lama, no sé por qué, en 1990, se dio a la revista Vogue a dar una entrevista. La verdad no tengo idea por qué lo hizo, pero lo hizo. El Dalai Lama. Y le pusieron en la portada de Vogue con el Potala, que es el asiento de los Dalai Lamas en Tibet, el edificio ese de Tibet, el más característico, y él con las manos así. No sé por qué se le ocurrió hacer eso, pero lo hizo. Sin embargo, en la entrevista le preguntaron, ¿tienes algún consejo que darle a las lectoras de nuestra revista? Y yo dije, escápate de esa, Dalai Lama. A ver qué vas a hacer. Pero se escapó muy bien y dijo, ninguna joya o ningún atuendo puede competir con la expresión de bondad que pueda haber en un ser humano. Dije, ¡ay, qué bonita! Y se echó a correr el Dalai Lama. Pero eso es muy tradicional del budismo. Pensar que cuando verdaderamente moras en estados mentales agradables, algo se expresa en tu rostro. Algo se da en tu rostro. Ahora, ¿esto a dónde viene? Viene a partir de la pregunta que hicieron, que es, ¿cuál es la forma de representar a Mara? Pero si tú fueras un pintor, ¿cómo representarías a Mara? Porque eso es lo que tenemos que hacer los budistas contemporáneos. Debemos de revisitar las imágenes que ha dado el budismo para la biografía del Buda, para el mismo Buda, y tratar de representarlas en formas que nos comuniquen a nosotros los principios que expresan. ¿Cómo podemos expresar ese principio de ignorancia? Un ser humano. Pero continúo con la charla y ahorita agarro las preguntas, muchachos. Quiero agarrar esos 5 eventos en la vida del Buda y hablar rápidamente de ellos, muchachos. Y hablar de qué es lo que tratan de revelar. El más obvio, el más inmediato, es las visiones que tuvo Siddhartha cuando decidió dejar su palacio. Esta es la enseñanza más clásica del budismo, podrías decir. Y es dentro de ese aspecto de la biografía que muchos budistas tratamos de encontrar un sentido. Y es el hecho de que inevitablemente en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nosotros, así como la de Siddhartha, va a haber un acontecimiento, una serie de acontecimientos o un flujo de acontecimientos que van a romper, que van a fisurar tu sentido de seguridad que tiene tu propia vida. El hecho de que el Buda encontró la enfermedad, la vejez y la muerte irrumpió sobre su noción ingenua de lo que era la vida. Un hombre, como dije, en la cúspide de toda su vida y con un futuro increíblemente prometedor para cualquier ser humano, se vio confrontado por el hecho de la enfermedad, vejez y la muerte. Y ese hecho que acontece a todos los seres humanos, para él irrumpió o rompió su noción de falsa seguridad que le daba hasta lo que en ese momento era su vida. Y esto es como el símbolo de un inicio de buscar sentido en la vida para muchos budistas. Tal vez no vamos a salir a la calle y vamos a encontrar la enfermedad, la vejez y la muerte, o tal vez la hemos encontrado, pero algo equivalente, análogo a eso, se puede presentar en tu vida. Y cuando se presenta eso, ya sea en términos de una pérdida, en términos de una tragedia, en términos de la enfermedad,
en términos de que alguien te deja o alguien te traiciona, en cualquier forma normal, lo que te va a acontecer o lo que te ha acontecido es algo que representa una verdad de que hasta ese momento que has basado tu seguridad en algo como tu carrera o tu pareja o tu familia o tu salud o tu cuerpo o dinero o lo que sea, no es un sustento válido o fuerte donde te puedas apoyar. Y que ese apoyo, aunque te ha apoyado, ha dependido de otras cosas, y cuando esas cosas cambian, se va. Y cuando se va, lo que estás experimentando, sí, es trágico, es doloroso, es frustrante, pero viene en parte por una ingenua noción de que la vida puede estar sustentada por esas cosas. Una verdadera vida, una vida significativa, una vida verdadera, tiene que sustentarse con algo que no esté subordinado al cambio, al devenir, a la impermanencia. Y la mayoría de nosotros, a lo largo de nuestras vidas, sustentamos nuestra existencia en algo que va a cambiar, que va a transformarse, que no se va a poder sostener. Y tarde o temprano, nuestras vidas van a ser confrontadas con lo inevitable de que va a acabar, de que no es real, que no es un sustento. Y dentro de eso, esa crisis que podemos sentir, no es una crisis como de traición. Bueno, es un tipo de traición con respecto a me falló la vida, pero a la par, la traición es una forma de iniciación a una nueva forma de ver las cosas. Eso le pasó a Siddhartha. Eso es lo primero, ¿no? Ahora, los otros 4 eventos, Mukhalinda, Mara, Brahma Sahampati y ese otro, quiero tocarlos de una forma un poco más simbólica, psicológica, muchachos. Y para eso me voy a prestar de la conferencia que les dije que hizo Sangharakshita y de esta equivalencia que hizo Sangharakshita con arquetipos que vienen del pensamiento del psicólogo Carl Gustav Jung. No sé si estás familiarizado con ese psicólogo. Es un psicólogo que fue muy importante en el siglo pasado. Quizá después de Freud fue el más importante. Carl Gustav Jung fue psicoanalista con Freud. Perteneció a la Academia de Psicoanálisis inicial, pero él se separó de Freud y creó todo un sistema. El sistema, digamos, de pensamiento terapéutico, psicológico que él creó es la psicología profunda o el análisis profundo, la psicología arquetípica, algunos le llaman, etc. Y si algo puedes rescatar de Jung, porque Jung no era tan buen escritor como Freud. Freud era mucho más terso, mucho más claro, mucho más lírico a veces. Él no era así, pero era un hombre que tenía una imaginación increíblemente viva. Y trató de hablar, dentro de todo su pensamiento, trató de hablar de que los seres humanos respondemos o tratamos de orientar el proceso natural de nuestra psique, de nuestra conciencia, de diferentes formas, pero una de las formas es, para el inconsciente personal, es de encontrar arquetipos desde los cuales podamos acomodar nuestra conciencia. Hay 2 tipos de arquetipos. Hay arquetipos personales y hay arquetipos universales, digamos. Bueno, hay muchos tipos, pero cada uno corresponde a un proceso de tu psique, de tu propia integración o individuación que vas a tener que llevar de forma personal y que corresponde a un inconsciente, no solo personal, sino un inconsciente colectivo. Los seres humanos estamos buscando patrones más originales, desde donde podamos organizar nuestra psique. Y estos patrones o estos arquetipos se manifiestan a lo largo de nuestra vida, en nuestra psique personal, a través de sueños, a través de visiones, fantasías, o acontecen de forma inesperada, simbólica, alrededor, en las ocurrencias o en las circunstancias que toman lugar en nuestras vidas. Ahí es donde es un poco difícil aclarar lo que Jung quería decir por arquetipo. Porque Jung era un escritor un poco vago cuando escribía. Realmente vago, realmente frustrantemente vago. Lo lees y es difícil saber lo que se refiere. Pero muchos dicen que eso es algo que hizo deliberadamente. Porque
entre más trates de definir conceptualmente algo como un arquetipo, como un mito, como un gestalt, como lo que sea, menos lo vas a entender y más lo vas a reducir. Entonces, lo que hacía Jung para hablar de arquetipos era simplemente evocaba lo que eran y a partir de eso pudiera el sentido entenderse. Ahora, los 4 eventos de la vida del Buda corresponden a 4 arquetipos que tenía Carl Gustav Jung. Está el arquetipo más conocido no sabes si lo conoces, bueno, está el arquetipo, llamémoslo así, la dinámica de la ánima, la idea de la ánima en Jung. Jung decía, o ánimos, decía que todos los seres humanos tenemos una contraparte a nuestro género psicológico, no físico, a nuestro género, y que se manifiesta en términos de proyección o se manifiesta en términos de anhelo. Para los hombres se proyecta una ánima, una figura femenina, la cual integra aspectos no conscientes de su psique. Y muchos hombres se enamoran no tanto de la mujer de sus sueños, sino de la ánima que proyecta su psique para llegar a una integración cabal, una integración, una individuación. Jung consideraba que el proceso de proyectar aspectos de tu inconsciente hacia afuera, hacia otros, era una forma en que tu inconsciente trata de restablecer algo más integral. Lo malo es que nosotros no solo lo proyectamos, sino se lo concedemos a la persona y pensamos que a partir de la persona vamos a obtener el arquetipo. Pero Jung decía que era lo opuesto. Si tratas de consumar el arquetipo a partir de aquello que le dio ocasión a proyectarse o a manifestarse, no estás llevando a cabo la integración propiamente. En otras palabras, si te enamoras, no te acerques a la persona. Está interesante, ¿no? Esa forma de pensar. Esa forma de pensar. Los sufistas, eran bien inteligentes en eso. Decían que para los sufis es la rama contemplativa del Islam, una rama un poco interesante, pero hablaban de contemplar a Alá y se iban a retiros de solitario extensos a las montañas. Y decían que para ver la belleza de Alá tenían que crear la ocasión para esa experiencia. Y lo que hacían era buscar una virgen hermosa, 14 años, 15 años, y enamorarse completamente de ella. Pero no la podías tocar. Nada la podías hacer. Simplemente enamorarte. Y una vez que te enamorabas, irte a alabar a Alá. Suena una tortura, ¿verdad? Pero lo que estás hablando es sublimar aspectos de tu propia psique a un nivel más alto. Ok. Ahora, eso hablaba. Ahora, ahí hay algo interesante. Quizás el Buda estaba integrando este aspecto de la ánima, porque Jung hablaba del ánima no nomás como algo que acontecía en un ser humano, sino hablaba de todo el entorno o toda la experiencia de la naturaleza. Quizá el Buda, consciente de que, o en el proceso de integración de su psique, estaba integrando aspectos todavía no completos. Y el tocar el suelo y que se apareciera la diosa tierra era como la última integración de esa parte de su ánima. Podías verlo de esa forma. Ahí estaba integrando partes de su propia ánima en el proceso, que para los budistas puede significar que a lo largo de tu vida espiritual tienes que hacerte consciente de esos aspectos que proyectas a otras personas y en lugar de consumarlos con la persona, tratar de integrarlos en el resto de tu vida independiente de ese otro ser humano. En otras palabras, si eres romántico, trabaja con eso. Porque el romanticismo es todo un proceso que está tratando de llevar tu psyche para integrar aspectos inconscientes. Y en lugar de consumarlo a partir de una relación romántica, trata de integrarlos de otra forma. ¿Ok? Si el Buda no era tan romántico, muchachos, no hablaba de la media naranja ni nada de eso. Y es más, Carl Gustav Jung era todavía más severo que el Buda. Y tenía un aforismo, podías decir que era un aforismo, no era un aforismo, pero Carl Gustav Jung decía,
Una persona con una psique madura, es decir, una persona madura psicológicamente, no puede enamorarse. ¿Te lo repito? Una persona con una psique madura, es decir, una persona con una psicología madura, no puede enamorarse. No es que no pueda, no le sale. Se puede encariñar mucho, puede querer mucho, pero ese proceso que llamamos enamoramiento no acontece. Precisamente porque está integrada su inconsciente y no se manifiesta o se otorga a partir de otro ser humano. A mí me ha hecho pensar mucho eso, mucho eso. Ok, ahí lo dejamos, ¿no? Ese fue Jung, no fue Buda. El Buda dijo otras cosas. Ok. El siguiente es Mara. Mara es el arquetipo más común en todas las religiones. Y Mara representa para el pensamiento de Jung, obviamente, lo que se considera la sombra. La sombra. La sombra es muy cargado, es muy simbólico el nombre que le dio, pero la sombra habla de estos aspectos no reconocidos, no conscientes, ya sea psicológicos, éticos o existenciales, que están ahí en lo oscuro de la psique y que se manifiestan de diferentes formas en alguna persona, en las personas. Todos los aspectos, todos los arquetipos, todas las dinámicas de la conciencia son eso, dinámicas. Y hay un aspecto no reconocido en la psique de todos que se manifiesta y se presenta. La sombra de Jung, obviamente, es la parte de Mara en la biografía del Buda. El Buda, dentro del proceso de integrar todos los aspectos de su psique para llegar a la iluminación, a ver las cosas como son, tuvo que lidiar con todos los aspectos no reconocidos. Estos son aspectos de miedo, aspectos de odio y aspectos de anhelo neurótico, digámosle, que tenía. Los hijos de Mara hablan de ese aspecto de miedo, de odio. Las hijas de Mara hablan de esa pasión, de ese deseo neurótico. Y Mara habla de ese aspecto profundo de falta de confianza, de duda, indecisión que tenemos los seres humanos. Y ese es el contorno de la psique, digámosle, siguiendo esta forma de pensar del Buda, que se presentó o se manifestó en esta figura de la Mara y sus huestes. Ahora, es interesante, la pregunta es, ¿cómo integras tu sombra? El Buda aquí, como habla de integrar la sombra o su sombra, fue a partir de, primero con sus hijas y sus hijos, fue todo el proceso de las hijas o los hijos de Mara, fue un proceso de conciencia. Él trató de crear conciencia conforme se presentaron el odio, la avidez y la ignorancia o la duda. Y todo lo hizo con un nivel de conciencia. Sin embargo, a lo largo de la vida espiritual de cualquiera de nosotros, nos vamos a encontrar con aspectos de nuestra psique que corresponden, digamos, a lo que simbólicamente se denomina la sombra. Y la pregunta es, ¿cómo integramos nuestra sombra? Es una pregunta, muchachos. Tengo que tomarte. Primero reconociéndola. Sí, Si no exacto. sabemos que está ahí, pues, ¿Y cómo la reconoces? En las proyecciones con las demás personas. Ok. Como cuando alguien pienso que puede tener a las dos partes, o que admiro demasiado, ¿no? O incluso cuando no lo tolero, ¿no? No. Sí, ¿verdad? Aunque eso incluso es difícil, ¿verdad? Sí, claro. Porque ver dónde acaba tu proyección y empieza el sentido común de lo que observas, es difícil saber, ¿no? Sí, eso pasa, ¿eh? Eso es algo. Pero como dicen, ¿no? Lo primero es reconocer que tal vez hay aspectos de su psique que no son conscientes. Y que no son conscientes porque precisamente no los quieres contemplar. Y la verdad no es algo, es disonancia cognitiva, es negación, tiene muchos términos. Sigue a Freud y dice el líbido, etc. Hay muchas formas. Pero se vuelve importante tarde o temprano que te dejes de dar el beneficio de la duda a ti. Creo que le debes de dar siempre el beneficio de la duda a otros. Pero a ti, tarde o temprano, si estás serio con tu vida espiritual, tienes que asumir que eres culpable hasta que se muestre lo contrario.
darle la vuelta a eso, ¿no? Y no en una forma culposa ni nada, sino realmente de una completa responsabilidad sobre tu propia comunicación, sobre tus propias emociones. Y tratar simplemente de reconocer aspectos de tu psique que se están haciendo, o aspectos de tu comunicación, de tu dinámica de interrelación, que se están volviendo complicados. Como dicen, ¿no? Complicados. Esa palabra me gusta mucho, ¿no? Es la palabra políticamente correcta cuando alguien te está diciendo neurótico. Es complicado. ¿Por qué tiene que ser complicado? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener una relación con mis padres complicada? Con mi pareja complicada, con mis hijos complicada, con mi cuerpo complicada. ¿Por qué la vida es complicada? ¿Por qué no puedo tener una relación con las gentes, con otro, con mi alimentación, con lo que sea, complicada? ¿Por qué no puede haber algo más? No todo se lo puedo atribuir a los otros, o a las circunstancias, o al gobierno, a Televisa, o a López Obrador. O sea, no todo. Mancera sí, pero pero no todo. Tarde o temprano debes de decir, hay algo de mí, hay algo de mi persona, de mi forma de ser, que está haciendo mi vida complicada, mis relaciones, etc. Y tengo que aceptar. Y quizás eso es a lo que trata de hablar Jung con respecto a la sombra, y quizás eso es como Mara te está teniendo todavía bajo su dominio. Encontrar eso, ¿qué es? Ahora, ¿cómo integras tu sombra? Es otra pregunta que vamos a dejar. Yo tengo una duda. Desde pintas, bueno, desde mi punto de vista estás pintando como muy fácil ese reconocimiento. Yo sé que el budismo no tiene la palabra orgullo, pero bueno, lo voy a meter aquí, un orgullo en el sentido de no quiero ver lo que no es placentero para mí. Puede ser lo contrario, a lo mejor una sombra para mí podría ser que soy muy tierna y muy suave, ¿no? Y eso no está bien. Claro. Entonces, no sé qué concepto o término puedo usar en el budismo, pero entonces, ¿qué hacemos para derribar la primer barrera que me impide reconocer desde un lugar sano, o sea, sin darme de latigazos ni nada, sin echarle la culpa a otros? Yo creo que hay antes de eso, o sea, mi voluntad no va a responder así nada más, quiero ver qué estoy proyectando en otros y hacer lo mío, ¿no? Integrar eso que estoy proyectando. Hay algo antes muy fuerte que no me va a permitir verlo siquiera. Puede ser mera. Es una preguntota, ¿verdad? O sea, ¿y cuánto tiempo tengo para contestar esta pregunta? La pregunta es ¿cómo puedo reconocer o cómo puedo trabajar con aquellas barreras que no me permiten ver a Mara, a la sombra, a esos aspectos de mi psique no reconocidos? Y es una preguntota, es una preguntototota. Y realmente hay muchas formas, ¿no? Mindfulness es una, meditación, ser receptivo y todo. Pero yo en particular encuentro que es muy útil empezarte a experimentar a ti en tu propio fatiga, en tu propio cansancio contigo mismo. El budismo, la psicología budista habla de que tarde o temprano puedes llegar a un nivel de conciencia de ti mismo en el cual te empiezas a cansar de ti. No a cansar de tu forma normal, sino a cansar de tus propias historias, que son la forma que justificas, que niegas, que haces disonante tus propios niveles de conciencia. Porque algo en ti, algo en mí, está consciente de lo complicado, por ponerlo en esos términos, de nuestras vidas, de nuestras relaciones, de lo que somos. Pero llega un momento en que acontece una complicación, como le voy a poner, ¿no? Algo desagradable, algo frustrante y todo. E inmediatamente algo en tu mente lo justifica, lo contextualiza, le da una perspectiva. Y a partir de eso aminora el verdadero mensaje, el verdadero sentido de lo que pasó. Pero llega un momento en que una parte de tu psique ya no le cree a ese abogado, ya no le cree a ese secretario de prensa que tienen los presidentes, las presidencias, ya no le cree a esa parte de ti que siempre tiene una buena razón. Y cuando empieza a ver ese cansancio, ahí está viendo algo bien importante en tu proceso de conciencia. Hazle caso a esa parte que dice, ay, ya, párale. No empieces otra vez con esta papancha, como le decimos. No es mexicanismo, es del sánscrito, papancha. Yo creo que el Buda vino a México. Esa
proliferación de justificaciones para mis estados mentales. Y hay algo. Y lo puedes casi... ¿Nunca lo han reconocido en su propia meditación, muchachos? Que estás meditando y que dices, oh no, y ahí está tu mente. Es como... Se siente como un secuestro express con la persona más tediosa y autorreferenciada del mundo. Y dices, qué aburrido. Por favor, ya paguen rescate. Ya me quiero ir. Ahora, y de veras, en la meditación, cuando te empiezas a hartar de ese... Es cuando algo en tu mente nada más inhala y dices, ya se va. Y ya le dejas de dar poder. A otro nivel es lo mismo cuando empieza. Y cuando pasa, pues empieza a reconocer cosas, ¿no? ¿Sabes dónde acontece? Muy a menudo, tarde o temprano, en un solitario. Cuando vas a un retiro solitario, totalmente solo, un retiro verdadero, no en tu casa, uno que te vas y no ves a nadie, durante una semana, 2, 3 semanas, tarde o temprano, la ves, ¿eh? Ese nivel de conciencia con respecto a tu propia partes que no quieres reconocer, empieza a tocarla, lo empiezas a oír afuera de tu cabaña, así como empieza a entrar a tu barandal, empieza a tocarte la puerta, la empuja y tarde o temprano dices, ni modo, que entre y a reconocer, ¿no? Cosas. Y es bien bonito porque es una combinación de libertad, de por fin ya te veo la cara, y otra de libertad, pero otra es de vergüenza. Qué pena que no he trabajado esto un poquito más. Bueno, estamos volviéndonos muy amplios, ¿no? Ok, quedan 2 anécdotas del Buda, es Mukalinda y Brahma Sahampati. Mukalinda es esa serpiente que se enrolló y que cubrió al Buda y que después se transformó en un príncipe. Ahora, en el pensamiento de Jung, eso representaba el joven heroico, el arquetipo de héroe o heroína que existía en todos los seres. Aquí nada más me quiero detener a entender qué es ese arquetipo. De acuerdo al pensamiento no más de Jung, sino el pensamiento de muchos psicoterapeutas de ese entonces, es que nuestra psique se integra, se trabaja en su dinámica, encontrando protomodelos o modelos de héroes o heroínas a los cuales emular, con los cuales orientarse. Y de acuerdo a este pensamiento, todos tenemos una necesidad de, si no de venerar, de honrar excelencia. Los seres humanos constantemente estamos buscando algo o alguien para aspirar o para orientarnos. De ahí, por las películas domingueras, de ahí que tienen tantos héroes y tantas heroínas. De ahí que mucho de lo que pasa en los deportes competitivos, se exalta a la excelencia deportiva de ciertos deportes. ¿Y por qué estas personas o estas películas, estos individuos, adquieren un estatus de culto? Messi, Tiger Woods, etcétera, Maradona, adquieren un estatus de culto. Y es parte, o lo explica la psicología de Jung, por esa necesidad de encontrar individuos que excedan las expectativas ordinarias y a partir de ahí normarnos. Ese culto por el héroe o la heroína. Ahora, de acuerdo a Jung, es algo que necesitamos todos tener, todos encontrar. A los budistas encontramos al Buda como un héroe, el héroe de lo que ha llegado. Sin embargo, de acuerdo al pensamiento junguiano, cuando no puedes encontrar un modelo real de excelencia a un nivel moral, espiritual, de tu propia psique, se empieza a manifestar en trivialidad. ¿Qué es lo que pasa? O sea, venerar a un jugador de fútbol o a un muchacho que juega golf, de acuerdo a esta forma de pensar, es simplemente el regreso de lo sagrado de una forma distorsionada. Todos tenemos una necesidad de algo sagrado. Cuando no se manifiesta,
se reprime, se manifiesta, se regresa de una forma distorsionada. Este culto a los deportistas, a las celebridades, a los millonarios, a los empresarios. ¿Alguien venera a los políticos? Bueno, pues fíjate a las distorsiones que hemos llegado. Creo que eso es PR, eso es Public Relations, más que verdadera veneración. Traslada su responsabilidad ciudadana a un fulano que cree que le va a resolver la vida. Eso es lo que veneran, que les resuelvan la vida, ¿no? Porque puede cambiar cada vez de política. Claro. Fíjate que la clase política es la que menos es venerada. Y creo que justamente, ¿no? Sí, justamente. Pero en fin. Ahora, Ok. Continuamos esta interesante conversación después. Mukalinda, cuando se transforma, obviamente el evento de rodear al Buda, a Siddhartha, en esta tormenta, la tormenta era como la transición, el elemento agua, es la transición de un estado de conciencia al otro, se estaba integrando este aspecto heroico, este aspecto de su psique heroica. Y es ahí donde se representa a Mukalinda como un príncipe joven inclinándose ante él y desapareciendo. Es la completa integración de ese aspecto de tu psique. Y el último es Brahma Sahampati, el viejo. Brahma Sahampati se representa, fue un momento de duda posterior a la iluminación del Buda con respecto a la posibilidad de enseñar lo que había descubierto. Y en ese momento se presenta a Brahma Sahampati. Se lo representa como un hombre viejo, obviamente un hombre sabio, que simplemente le dice algo de sentido común, le muestra algo al Buda y a partir de esto el Buda se da. Aquí tradicionalmente se considera que es el simbolismo de Brahma Sahampati, se considera que es cuando el Buda integró no el aspecto únicamente de visión, de la iluminación, sino el aspecto emocional de compasión. Es cuando el Buda integró el aspecto emocional de compasión a toda su experiencia del despertar. Sin embargo, dentro de esta anécdota, un poco más interpretativa, sin embargo, dentro de este análisis un poco más interpretativo de lo que estaba aconteciendo al Buda, Brahma Sahampati obviamente representa la integración del sabio o el hombre viejo que Jung hablaba. Jung hablaba de que todos también tenemos un arquetipo de una figura internalizada, inconsciente, de alguien más sabio, de alguien más prudente, de alguien más objetivo, de alguien que tiene una visión más amplia. Nuestra psique se integra a partir de aspectos más profundos que representan nuestra calidad más racional, más objetiva, más etc. Y esto se presenta a partir de una figura de alguien de prudencia. Y esta figura se representa mitológicamente como alguien viejo, alguien. En ese último instante de la iluminación del Buda se manifestó la consumación de su experiencia a partir de este aspecto que le dictaba cómo debía de responder al mundo después de su logro. Y eso que le dictó es ser compasivo y poder compartir su mensaje con otros. Ahora, a partir de integrar a ese héroe, a partir de integrar a su aspecto inconsciente del ánima, a partir de integrar el aspecto de su sombra o el aspecto de sus constituyentes no integrados, y a partir de integrar ese aspecto más sabio, más prudente, el Buda llevó toda una integración, una gran integración, desde la cual pudo llegar al despertar, a la iluminación. Y estos eventos, o algunos de estos eventos, desde las 3 escenas, hasta la forma en que se desarrolló su iluminación con estos diferentes simbolismos, habla para los budistas de un proceso natural de integración que podemos tener a lo largo de nuestra vida. Tenemos que integrar aspectos de la vida desde la cual podamos tomar una perspectiva más amplia, como el Buda la tomó cuando vio las 4 escenas. Tenemos que integrar aspectos casi heroicos de nosotros para atrevernos a llevar a cabo los cambios que necesitamos. Debemos de integrar aspectos de nuestra psique no completamente integrados, ya sea que se manifiesten en erotismo o se manifiesten en odio, avidez o ignorancia. Tenemos que entregar un aspecto heroico, un aspecto de energía, de atrevernos, y por último, el aspecto más sabio de nuestra psique, que es más profundo. Y a través de estos, quizás
poder llegar a la integración completa. Ahí ya cabe, muchachos, la charla. Entonces podemos platicar de cualquier pregunta y cualquier comentario. Yuriko. Ahorita que estabas hablando de la integración, entonces, cuando piensas en explicar el concepto de iluminado, tiene que ser entonces, o podrías incluir que tiene que ser una persona integrada, Okay. que es un proceso, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Esa, que si realmente cuando tú preguntas qué es la iluminación dentro de las características, porque alguna vez hemos hablado de cuál es la característica de una persona iluminada, Claro. una de ellas, entonces es que Sea integrada. está lo más integrada posible, o que está totalmente integrada. Totalmente integrada. Lo que pasa es que esa palabra es de origen como, bueno, es de origen más bien, es de la jerga psicológica, psicoterapéutica. Y es una metáfora, digámosle, ¿no? Es una metáfora, es un auritima que habla de que es útil, pero es un símbolo, no es una idea. Es una idea de que no eres un todo completo, sino de que hay aspectos a un nivel horizontal, a un nivel vertical, que no están integrados en un todo integrado. La psique, como visto como una mándala, visto como un todo, tiene aspectos ahí como sueltitos. Y es una idea muy útil de integrar diferentes aspectos para crear una dinámica más íntegra, obviamente. Ahora, usualmente cuando se usa la palabra, se usa en términos psicológicos. Jung la usaba en términos psicológicos. Aunque hablaba de símbolos, de arquetipos, hablaba de espiritualidad, de mitos, de todo, al final, una de las acusaciones que le hacían más recurrentes a Freud es que reducía lo espiritual a lo psicológico. Y eso hacen muchas formas de terapias, muchas formas de análisis de estos mitos, reducen todo lo que era de un orden otro, suprasensible, si quieres, suprapersonal, supraindividual, a un orden individual psicológico. Entonces, cuando usamos la palabra, o cuando utilizamos la palabra integración para hablar de la iluminación, tenemos que hacer esa distinción. No es una mera integración a niveles de tu psique ordinaria, emocional, volitiva, cognitiva, lo que sea, sino a otro nivel. Y para eso debes de depositar o debes de crear un modelo que hable de que hay otro nivel de ser, de experiencia, que corresponde a algo más, ¿cómo llamarle? Fíjate, y la carencia de palabras es significativo, ¿eh? Lo haces, la carencia de palabras hace que sea difícil expresar. Pero ¿qué es lo que tratamos de expresar? Cuando no estamos hablando, porque si todo tu desarrollo psicológico lo estás reduciendo a meros aspectos psicológicos, ¿para qué te haces budista? Vete al psicoanálisis, vete a la psicoterapia, vete a las terapias cognitivas. Si realmente vas a tomar el discurso filosófico, religioso, espiritual de una tradición como la del budismo, tómala en sus propios términos. Y los términos en que hablaba el Buda con respecto a la iluminación no eran meramente psicológicos. El Buda no era un excelente terapeuta. Aunque lo tratan de hacer hoy en día, muchos budistas, como que el Buda era el gran terapeuta. No, el Buda tenía un mensaje que trascendía lo meramente psicológico. No es que esté mal, y eso es importante, muchachos. Por falta de mejor palabra, llamemos a ese aspecto que trasciende lo psicológico algo espiritual, pero es una palabra muy complicada, porque hablas como de un espíritu, bueno, no necesariamente, pero hablas de... Ahora, a lo que se refiere el Buda con respecto, o lo que podemos hablar de la iluminación como un aspecto de integración, es un aspecto de integración obviamente a un nivel moral, psicológico y casi cognitivo que se debe dar. Después un aspecto espiritual. Pero ahí tenemos otra dificultad, muchachos, la palabra espiritual. ¿Qué quiere decir la palabra espiritual? ¿Estás hablando de experiencias místicas espontáneas? ¿Estás hablando de epifanías? ¿Estás hablando de gracia? ¿De qué estás hablando cuando hablas? Y esa palabra ha sido tomada por la teología cristiana y sobre todo las áreas místico-contemplativas cristianas. Y es útil, pero ahí el referente, cuando se habla de lo espiritual, es Dios, obviamente. Si vas a usar el término integración y vas a complementarlo con espiritual,
tienes que aclarar que no es una integración de una deidad o de una entidad externa, la cual te integras tú o se integra a ti. Ahí es cuando se vuelve complicado. ¿Más complicaciones quieres? Ahí te van. La última es de que esto es bien interesante y nada más les digo el modelo para acabar, para que no hacerlo tan complicado. El budismo siempre habla, el budismo hablado, el budismo tardío, de 3 niveles de integración que se deben de dar. Una es la integración a un nivel de tu psique, de tu moralidad. Y esta la representa el cuerpo histórico normal del Buda, el Nirma Nakaya, como se llama. Después el budismo habla de un proceso natural de integraciones a diferentes niveles más profundos que se dan en tu meditación, en tu contemplación, en ritual, en tus solitarios, en la vida, en el silencio, en mindfulness, en donde quiera. Y ese nivel corresponde a algo más arquetípico, algo más suprasensible. Y también tienes que integrar eso en la forma que se presente a tu psique. Acuérdate, una de las cosas más difíciles de integrar, una de las formas más difíciles del proceso de integración es que tu psique no va a ser dictada por tu mente racional cómo va a representar su proceso de integración. Tú puedes, a lo largo de tu práctica espiritual, experimentar cosas muy raras, aspectos muy raros de tu psique, y vas a tenerlos que entender en su propio derecho y tratar de integrar el contenido de tu psique que se está expresando. Y ese se le llama el cuerpo del deleite, el Sambhogakaya, en la tradición budista. 2 cuerpos, Nirmanakaya, Sambhogakaya. Luego hay un tercer cuerpo, y es el cuerpo de último, el cuerpo de la realidad última, el cuerpo absoluto, en el cual el Buda no es simplemente una figura histórica, el Buda no es nada más una visión arquetípica profunda de tu psique, sino el Buda es un principio trascendental. Y ese principio trascendental se integra, tú dime cómo, tú dime cómo. Ahí es, y eso es bien importante el budismo. El budismo no describe ese aspecto. Puedo complementar esta, ya voy a acabar. Para hacerlo más claro, Jung en eso sí fue muy claro. Y Jung hablaba de una mandala, de crear cada uno de nosotros un círculo que represente visualmente la totalidad de los aspectos de nuestra psique. Y él decía que conforme uno se va integrando más, o su psique se va integrando, va surgiendo o se van creando mandalas espontáneas en su persona. Se va orientando su vida a partir de un círculo o a partir de un orden en su vida, en su psique, en su persona. Y decía él, que se representaba visualmente como un círculo, como una mandala. Y había que encontrar mandalas, ¿no? Ahora, ahí le ganó el budismo a Jung, porque Jung sacó la palabra mandala de la palabra en sánscrito, que es mandala también. Y en la mandala en el budismo es la forma, desde muy antiguo, en que se representa la iluminación. El Buda era como el Buda, pero el Buda se manifestaba en diferentes formas y se creaba una mandala o un círculo que representaba toda la iluminación con 5 Budas. Uno en cada punto, digamos, ubicar, cada punto cardinal, con uno en el centro. Pero los tibetanos lo llevaron más lejos y dijeron que dentro de la vida espiritual de todos los seres humanos tenemos que ver que hay 3 mandalas, no solo una. Hay una mandala externa, hay una mandala personal y hay una mandala secreta. Es decir, tu psique o tu proceso espiritual se va a dar a partir de una serie de eventos externos que tienes que integrar al Dharma. Tu vida, tu trabajo, tu alimentación, tus relaciones humanas, la forma en que generas tu dinero, tu vida romántica, todo eso. Eso tienes que hacerlo, por así decirlo, dármico. No puede quedar fuera de la mandala de tu experiencia de iluminación. No te puedes iluminar y seguir con todas las cosas que te gustan. No le cabe a Nirvana tu televisión, ni tu iPad, ni tu iPhone. Algo tienes que hacer con ellos para... No le caben. Ahí son útiles, pero no deben de estar adentro de tu mandala. Tal vez en la afuerita, ¿no? Bueno, ahí está la mandala. Luego tu mandala privado o tu mandala personal. ¿Qué es el aspecto de tu psique que debes de integrar, que es más personal, más privado?
todos tenemos una persona externa, la persona que revelamos a otras personas, la persona que somos, la forma en que nos manifestamos con otros. Pero tenemos otra forma de ser internamente, que eres tú, eres la forma que integras. Ahora, esta también debe estar al servicio o tratando de estar ordenada a partir de la iluminación, a partir del Dharma. En otras palabras, la privacidad de tu psique tiene que corresponder a algo dármico. Tiene que haber en tu persona privada un aspecto dármico también. No la puedes dejar afuera. Y lo digo, parece lógico muchas ahorita, pero lo digo porque hay muchas personas que son lo que podrías llamar budistas de medio tiempo. De lunes a viernes voy al centro budista, medito, etc. Pero sábado y domingo... O budistas que son increíblemente buenos en un centro budista, pero de una forma privada no son del todo congruentes. No es congruencia, es más bien como ¿Mandé? Bueno, estamos hablando de nosotros, no estamos hablando de... Si hablamos como, ay, pobres, ¿verdad? No están integrados. Estamos hablando de las partes de ti y de mí, perdón que te apunte porque tú fuiste la que lo dijiste, la parte de ti y de mí y de otros que están por aquí, que no son consistentes con lo que dicen y hacen en otros entornos. Y que eso no es ni bueno ni malo y no significa que eres un hipócrita y estás condenado, sino que no estamos integrados y que tenemos que integrar también nuestras partes privadas. Entonces está tu mándala externa, tu mándala personal o privada, y una que es bien interesante es tu mándala secreta. Secreta. Esa mándala secreta también se tiene que integrar. Y es la mándala la cual expresa aspectos que incluso pueden estar ocultos a tu propia psique. Esa es la más difícil de definir, porque tu mándala secreta tal vez sea secreta incluso para ti mismo. Hay aspectos de tu psique que tú todavía no reconoces, que están buscando una forma de orientarse, que están buscando una forma de ser, que están manifestándose y que te pueden llevar a desear, a anhelar, a buscar cosas que tú todavía no entiendes por qué se dan. Y una de las cosas de todo el proceso de vida espiritual es integrar tu mándala secreta. Primero descubriéndola, primero como evaluando de dónde viene, qué es, tratando. ¿Cómo saber dónde se manifiesta tu mándala secreta? Bueno, es buena pregunta. ¿Cómo reconoces tu mándala secreta? ¿Cómo reconoces la parte de tu psique secreta? Esa corresponde como a un nivel más del cuerpo del Buda, algo de más, de otro orden, algo más. Bueno, ¿crees en ella? Primero hay uno que, bueno, ¿te sirve ese modelo? Es un modelo, acuérdate, no es dogma ni nada. Es un modelo. ¿Te sirve ese modelo? ¿Te sirve hablar de que hay una parte externa, hay una parte interna, personal, y hay una parte secreta? Si te fijas, el valor de ese tipo de enseñanzas, de ese modelo, es su sugestividad que tiene. Hay aspectos de mi psique que ni yo conozco, pero que tengo que integrar, o que se tienen que integrar. Son aspectos que ni son buenos ni malos. Son naturales a tu experiencia de ser. ¿Cómo integro ellos? ¿A qué corresponden? ¿Cómo se dan? ¿Cómo se prestan? Ahora, usualmente en términos psicológicos, no dármicos, se habla mucho de observar tus fantasías, de tratar de contactar con el contenido de tus sueños, no de interpretarlos, sino del contenido. Tratar de ver, de notar cómo tu psique busca cierto tipo de, se acerca o se agrada con cierto tipo de símbolos, cierto tipo de manifestaciones. Por ejemplo, cuando estás esperando a un amigo en Sanborns, ¿qué revistas agarras? ¿No? Y es interesante, ¿eh? Son esos momentos de ociosidad donde revelan algo de una psique que no está inmediatamente al alcance. ¿Por qué te gusta esa? ¿O por qué cuando estás en una revista en el dentista te quedas viendo una imagen? Y ok, puedes decir que es el iPhone. Bueno, no, esas no son tan buenas. Pero de esa revista, hay mucho poder en la fotografía moderna, en los medios impresos. Y tienen una sugestividad muy grande. ¿Qué hay de mi psique que está planteando
ahí a mis sentidos que puedo integrar o que hacia dónde va. Es muy difícil hablar de eso. ¿Pero qué es? Y eso es hacerle caso más a tu parte simbólica, a tu parte onírica, a tu parte suprasensible, que está buscando una forma de plasmarse a tu propia psique consciente y a partir de eso integrarse. Pero creo que lo que el Buda o los tibetanos hablaban de tu mandala secreta es aún más misterioso. Hay aspectos de tu psique que están buscando plasmarse, manifestarse, para integrarse, que ni siquiera los reconoces todavía, que ni siquiera sabes dónde están. Y esos quizás son los más interesantes. Los agarré calladitos, chicos. Entonces, muchas gracias por venir y si pueden ver ahí.